Se reanuda la sesión. Continuamos con el trabajo de la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto 2023, y vamos a proceder a escuchar la exposición de la partida 04 correspondiente a la Contraloría General de la República. Aprovecho de saludar al señor Contralor General, señor Jorge Bermúdez, al jefe del Departamento de Presupuesto y Finanzas, señor Mauricio Rojas, la secretaria general, señora Nelly Salvo, abogada de la Unidad de Estudios Legislativos, señora Catalina Venegas, de la División de Presupuesto, el jefe del sector Poderes y Organismos Autónomos, señora Mabel Barrales. Está ahí. Se puede sentar ahí si quiere, no hay problema. Analista sectorial, señora Jimena Zúñiga. Bueno, sean todos bienvenidas. Pido disculpas al señor Contralor, no fue muy larga la exposición de Defensa Nacional, pero sabemos que usted es muy ejecutivo, así que le damos la bienvenida y toda la palabra suya, señor Contralor, para que exponga su presupuesto a la Contraloría. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Y, bueno, por su intermedio aprovecho de saludar a todos los integrantes de esta subcomisión especial mixta y también a la secretaría de la subcomisión. Bien, vamos a exponer el proyecto de ley de presupuestos para la Contraloría. Y como lo que tratamos de hacer en la Contraloría se enmarca dentro de un plan estratégico, los proyectos que se financian con estos recursos públicos son proyectos que están en esta idea central de la Contraloría, en esta estrategia de la Contraloría, que corresponde a un plan estratégico participativo que se construyó en el año 2020 y que se ha estado ejecutando en los últimos 3 años. Entonces, este plan estratégico tiene 3 pilares que responden a esos 3 verbos que están ahí: innovar, conectar e impactar. Y en cada uno de ellos hay proyectos específicos, como usted puede ver, presidente. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos es tratar de darle un impulso a la carrera funcionaria, y de hecho hay recursos que están contemplados para eso. O también que la Contraloría pueda mantenerse
siendo una institución impulsada por datos, es decir, el uso masivo de datos, y para eso están los recursos, por ejemplo, para los proyectos de continuidad y también de desarrollo incremental de los proyectos informáticos que tiene la Contraloría. O también, si usted piensa en estar conectados con el sector público, hay iniciativas que tratan de buscar la prevención. Por ejemplo, si usted mira el número 4, el apoyo técnico a los controles internos se ha traducido en el desarrollo de un sistema informático, que es el sistema de apoyo a la auditoría interna, y que tanto las municipalidades, que hoy día están todas coordinadas por la Contraloría para realizar auditorías, como los controles internos del resto del sector público, pueden utilizar el sistema que la Contraloría ha dispuesto y que también en su continuidad es financiado por este presupuesto. No me quiero detener en cada uno de los proyectos que se financian porque son los que aparecen ahí y otros más, pero solo quiero decir que los recursos públicos responden a una idea, los que se entregan a la Contraloría responden a una idea que hay detrás, que fue formulada, que fue pensada por los funcionarios y funcionarias y que se ha estado llevando a cabo, y este es el segundo plan estratégico de mi gestión. El presupuesto de la Contraloría son más o menos 97.000 millones de pesos, eso es lo que está contemplado en el proyecto de ley de presupuesto, y básicamente es un presupuesto que se puede denominar como de continuidad operacional, pero que evidentemente tiene ciertos énfasis. La Contraloría no es una entidad pública que tenga programas o que lleve a la práctica políticas que impactan directamente en la ciudadanía, y por eso uno debe decir que cuando dice continuidad operacional no es algo peyorativo, es simplemente que la Contraloría pueda seguir haciendo su función, que es fiscalizar al sector público y municipal. Ahora, sí hay que destacar por lo menos tres elementos de la ley, del proyecto de ley de presupuestos. En primer lugar, el reforzamiento de la dotación, que eso está contemplado y voy a ir en detalle un poquito más adelante. También está la continuidad informática con los desarrollos incrementales que siempre hay que hacer, también por razones de seguridad respecto de los sistemas. Y también, desde el punto de vista de la infraestructura, está la continuidad de la infraestructura de Iquique, que es la sede regional de Tarapacá, y poder iniciar próximamente también la Contraloría Regional de Coquimbo. Si uno hace una comparativa de los presupuestos, hay un aumento del 2,6% en el gasto neto, pero en realidad es un poco mayor si uno excluye ciertos traspasos de recursos que simplemente pasan por la Contraloría, pero que después van inmediatamente al fisco, como por ejemplo el caso de las licencias médicas o la recuperación de las licencias médicas. Y si uno hace ese análisis, el gasto de Estado, el aumento es en realidad de un 4,2% para la Contraloría. Bien, yendo ahora derechamente al presupuesto de la Contraloría, y si uno se concentra básicamente en los gastos, porque es allí donde en realidad está puesto el foco, hay que fijarse básicamente en los subtítulos 21, 22 y 29. Y si me permite, señor presidente, por su intermedio, me gustaría poder ir en detalle en esto un poquito, porque básicamente esos son los tres subtítulos donde la Contraloría tiene su presupuesto. Y para eso, para poder dar una explicación un poco más detallada, me gustaría darle la palabra a nuestra secretaria general, que es la responsable también dentro de la institución del presupuesto. Perfecto, Contralor. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos, buenas tardes a todos ya. Efectivamente, como señala el Contralor, en el presupuesto del año 2022 teníamos 76.181 millones y para el año 2023 son 77.616 millones. Como vamos a ver más adelante, nosotros tenemos un aumento de un 1,9 de 1.434 millones que, como se va a desglosar más adelante, están conformados por dos ámbitos básicamente, que son el desarrollo de la carrera funcionaria, que en esta ocasión reconocemos en el Ministerio de Hacienda que acogió nuestra petición, y por otro lado aumento de funcionarios que van a ser indicados más adelante. En cuanto al subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, la diferencia que uno observa es negativa.
entre el presupuesto 2022 y el presupuesto 2023, menos 137.945, lo que representa el menos 0,2%. Pero la verdad es que el año 2022 nosotros hemos tenido, gracias también a DIPRES, un espacio mayor también de presupuesto, lo que nos ha permitido poder adelantar algunas compras que están en el subtítulo 22. Por lo tanto, si justamente surgía esa duda, queríamos aclarar que habíamos nosotros solicitado 12.129 millones y se otorgaron 10.977. Sin embargo, durante el 2022 hemos tenido 1.153 millones que, por lo tanto, la solicitud fue entregada por el Ministerio de Hacienda. ¿Cuáles son los ámbitos que hemos abarcado con esto? La renovación informática, trabajos en infraestructura de la institución, vestuario y alimentos en general. Por lo tanto, como les decía, para nosotros la petición está completa y nosotros nos encontramos en este minuto ejecutando de buena manera y oportunamente aquello que se ha entregado para 2022. En el caso del subtítulo 29 de adquisición de activos no financieros, la verdad es que también se observa entre el presupuesto 2022 y 2023 menos 961.408, lo que representaría un menos 41,6%. Y en este caso, lo que nosotros solicitamos fueron 2.943 millones, se otorgaron 1.351 millones. Sin embargo, también hemos podido tener un espacio presupuestario durante el año 2022 que son 1.140 millones. Dado lo anterior, también tenemos, digamos, una diferencia muy pequeña, por lo tanto, hemos podido, en lo que respecta al 2022, poder ejecutar, estamos en eso, en vehículos, equipos informáticos y software que son necesarios también para la continuidad informática. Ya, gracias, presidente. Continuamos. Bueno, en realidad, si uno mira el cuadro siguiente, es básicamente lo que se acaba de relatar por la secretaria general, pero puesto de otra manera, ahora puesto, podríamos decir, por los tipos de gasto, ¿no? El gasto en personal, que es la mayor parte de lo que se lleva a la Contraloría, y bueno, bienes y servicios de consumo, que dicho de otra manera es poder pagar la continuidad operacional, ¿no? Los gastos de luz, agua, etcétera, que son las cosas un poco más domésticas. Y luego la adquisición de activos no financieros, y donde básicamente hay vehículos que para este próximo año son cero, pero que también por este espacio presupuestario que se abrió este año, la Contraloría va a poder comprar 5 vehículos que no estaban previstos originariamente para el presupuesto 2022 y que eso nos permite adelantar la compra y eso también satisface las necesidades de la institución. Y luego, lo importante también está en equipos informáticos y programas informáticos que para nosotros, como se acaba de decir, son fundamentales para nuestra operación. En la siguiente uno puede ver cómo se distribuye el presupuesto nuestro. 80%, un poquito más, es el gasto en personal. Y luego, básicamente, si uno se fija, los porcentajes caen bastante porque, por un lado, está todos bienes y servicios, que es 7,9, que como decía es luz y agua, por llevarlo en términos domésticos. El gasto informático, que es casi un 5%, que también es muy importante. Y para este año que viene hay un gasto importante, evidentemente, en infraestructura, porque es la continuación de la sede de Tarapacá y el inicio de la sede de Coquimbo. Entonces, la verdad que es un presupuesto comparativamente con otros sectores muy sencillo, ¿no? Este es un presupuesto que no tiene mayor dificultad desde el punto de vista de su explicación. Ahora, si uno, como se dice hoy día, hace el doble clic en cada uno de estos subtítulos, básicamente lo que tenemos en gasto en personal son tres grandes grupos. Primero, la continuidad de la dotación, es decir, poder pagarle los sueldos a los funcionarios, el mío incluido, que eso siempre va a ser importante, evidentemente, para la tranquilidad de cualquier persona, ¿no? Luego están los viáticos de fiscalización, ya que ese es un porcentaje, no es tan alto en el comparativo, pero es importante para nosotros porque evidentemente eso es lo que permite que el fiscalizador pueda ir a terreno. Esta es la ida a la municipalidad, este es el gasto en viático, en pasaje, en transporte, en alimentación que tiene, o incluso en algunos casos en alojamiento cuando son sectores más alejados, que tiene el fiscalizador. Y ahí, dicho sea de paso, eso está informado también a la subcomisión en uno de los oficios que se remitieron esta semana. Y también, y aquí viene el aumento, está en la contratación de 26 nuevos funcionarios y funcionarias
para distintas áreas, y eso lo agradecemos mucho porque entendemos la estrechez presupuestaria que va a haber el próximo año, pero sobre todo el punto de vista del uso de datos, para nosotros es muy importante poder tener este incremento, y también el apoyo al desarrollo de la carrera, que básicamente significa promociones. Como yo ya había relatado en alguna sesión anterior, el problema de la Contraloría está en que es un problema y ha sido una oportunidad a la vez. Antes de mi gestión tuvo un proceso podríamos decir, de renovación de personal en que jubiló bastante personal ya mayor, que estaba en edad de jubilar, y entró personal en grado 15, que es el grado más bajo profesional de la Contraloría. El problema es que el avance de esas personas luego de 10 o 12 años ha sido bastante poco, no nulo, pero ha sido muy lento para esas personas. ¿Eso qué ha ocasionado? El lado bueno que tiene es que tenemos profesionales con mucha experiencia, y eso es bueno, evidentemente, para la Contraloría, y por eso tenemos los resultados que tenemos hoy desde el punto de vista del ejercicio de nuestra función. Pero es malo porque genera mucha frustración, porque las personas no ven que haya una mejora o una perspectiva de mejora siquiera. Ya ni siquiera de mejora quiero decir, sino que el solo hecho de que haya una perspectiva que esto puede mejorar hace que las personas valoren el lugar donde están trabajando. Entonces, por eso es muy importante este apoyo al desarrollo de la carrera. Y luego en el subtítulo 22, básicamente lo que tenemos acá, como había dicho, son los gastos de operación normal, considerando lo que dijo la secretaria general en el sentido este espacio que hubo este año para poder comprar equipos informáticos, vehículos y otras máquinas que hoy día nos están permitiendo que esa eventual disminución no sea tal, sino que en el fondo se netea con el aumento de este año. Luego hay transferencias que son muy pequeñas, que son a dos grupos, una a la Asociación de Funcionarios, que es la ANEC, y la otra que son las membresías a organizaciones internacionales que tienen todas las contralorías en el fondo del mundo. Y luego en el subtítulo 29, aquí está básicamente tres ítems. Uno que es la renovación de mobiliario, pero es muy marginal, o sea, esto casi estamos hablando de exactamente eso, no es muy... Exacto, creo que estoy gastando más mencionándolo. Después está todo lo informático, y eso obviamente que ahí está lo importante nuestro, ¿no? Poder seguir manteniéndolo, y estos desarrollos incrementales de los proyectos es fundamental para la Contraloría. Luego voy a hacer puedo mencionar en detalle cada uno. Y eso pasa por equipos y también por contratación de los software, que en algunos casos son licencias que hay que pagar. Y luego en el subtítulo 31, que es la inversión en infraestructura, básicamente Tarapacá, que ya habría que finalizarla el próximo año, o sea, sería una obra terminada ya en manos si todo resulta en el segundo semestre del próximo año, y poder ya darle continuidad a Coquimbo. Bien, los recursos entonces adicionales se reducen a estos tres grupos que están aquí. Por un lado está el reforzamiento de la fiscalización, que como decía es dotación más desarrollo funcionario, dotación 715 millones, desarrollo de la carrera 720 millones. Eso es básicamente lo que he puesto en términos de millones de dólares, menos de $1,5 millones, dicho en términos de recursos, ¿no? Luego está la renovación de mobiliario, que acabamos de ver que es bastante bajo, pero sobre todo el equipamiento informático, los sistemas son lo que se lleva para nosotros lo más importante, es 1.300 millones de infracción, y la construcción de las sedes, que son casi 7.000 millones, que es lo que aparece ahí. Esperamos ya que el próximo año Iquique pueda cortar la cinta y estar lista. Eso es lo que puedo informar por ahora, presidente, así es que quedo a disposición. Gracias, señor Contralor. Aprovecho de pedir que podamos prorrogar 15 minutos. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Saludar al Contralor, a su equipo de trabajo también. Me llama un poco la atención que sea solamente un presupuesto de continuidad, entendiendo, por supuesto, el contexto complejo en el que estamos, pero evidentemente en los últimos años el país viene arrastrando una crisis de confianza en las instituciones públicas, y esto ha estado muy mediado por graves situaciones que afectan la probidad, la fiscalización, el control en general.
¿cómo está visualizando, esa es mi primera pregunta, cómo visualiza la Contraloría dentro del plan estratégico que usted narraba y hasta cuándo se extiende también ese plan estratégico para ir atacando ese tipo de situaciones que son el cotidiano, pero que tienen un impacto político y social relevante? Sobre el aumento de recursos para contratar nuevos fiscalizadores, yo saludo esa iniciativa, me parece que va en una dirección absolutamente correcta y ojalá fueran siempre más que 26, parece un número bajo para el volumen de trabajo que tienen. Me gustaría conocer si esos fiscalizadores ya están ubicados dentro de un objetivo de trabajo, de áreas específicas a abordar, si están ya definidos sus lugares de ubicación, van a estar en el nivel central, van a estar distribuidos en regiones determinadas, si esas regiones ya están definidas, y si pudiera profundizar un poco respecto al mantenimiento y mejoramiento del sistema de rendiciones, que nosotros hemos recibido denuncias en el sur del país respecto a demoras excesivas, a una tramitación que va más allá de lo que algunas personas consideran razonable. Yo, desde el desconocimiento también, aprovecho de hacer esa consulta. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sáez. Senador Lagos. Sí, bueno, aprovecho formalmente saludar al señor Contralor, a su equipo de trabajo, a los colegas que están acá. Tenía un tema puntual, pero a propósito de la pregunta del diputado Sáez, tal vez, como hemos estado en esta comisión antes, en otra oportunidad, siguiendo el presupuesto, lo que en el fondo lo estoy diciendo es que soy más viejo, parece, ya indirectamente. Efectivamente se puede ver un presupuesto de continuidad, pero mirado en nuestra perspectiva, yo tengo la impresión de que en el caso de la Contraloría, años atrás se invirtió literalmente en tema informático, por ejemplo, suma más que considerable, bien invertidas, pero eran sumas muy fuertes y que saltó el presupuesto a una enormidad. Lo otro que me recuerdo, y el Contralor nos puede ayudar también, que yo le iba a preguntar por otro tema, pero ahora que va a hablar más de historia, porque yo voy a hablar del tema de infraestructura nomás, pero es que también el tema profesional se hizo un esfuerzo por muchos años, con todo cariño, yo soy abogado, pero ayuda a un sesgo natural en la Contraloría a tener básicamente abogados, básicamente. Pero aquí se hizo un esfuerzo muy genuino y muy grande de diversificar el área profesional para la fiscalización y el seguimiento y los informes, todo lo que estoy inventando, creo que ingeniero, arquitecto, no sé, de todo, para poder entender bien la problemática que pasaba al interior de las distintas reparticiones y por los temas distintos que se abordan. Entonces, yo siento que, y ahí hay un tema que siempre ha sido, bueno, debatido respecto a las instrucciones que tiene el Contralor, respecto a la Contraloría, etcétera, pero la verdad es que yo tengo la impresión de que Contraloría en las distintas administraciones, y hemos pasado por distintas en los últimos 12, 14, 16 años, distinto color, ha ido siendo reforzada la Contraloría, esa es mi impresión. Y sí, seguramente seguramente los contralores, el contralor que lo antecedió a usted también, de haber esperado o aspirado a más recursos, pero creo que en general los recursos no se fueron como bien conversados con la Contraloría. Yo creo que también hay estímulos ahí, tal vez, en algunos que están dispuestos a poner los recursos que se requieren para el tema del control de la probidad funcionaria. Lo digo como una manera de retraernos el tiempo. Y ahí salto a lo que yo sí quería preguntar, pero muy sencillo, en el tema de inversión de construcción de sede, acá hay dos, dice hoy día, regionales de Tarapacá y el inicio de Coquimbo. Yo tengo la impresión de que en los últimos años se han ido renovando, construyendo sedes. No es para contestarlo ahora, si quiere, si se acuerda, pero si me puede hacer memoria, en los últimos 8 años, yo creo, o 10 años, 6 años, pero ¿cuántas se han renovado? O sea, yo puedo hablar por la región de Valparaíso, que es algo que además un edificio bonito, o sea, como estéticamente se ven como bien, ¿no? De buen ver. No sé si se pueden ver, sí, bueno, pueden ver. No, encuentro que o sea, en el caso de Valparaíso sigue la línea patrimonial. Me pareció algo que pasó también, no sé si en Antofagasta, o en el sur, que se adaptan un poquito a la arquitectura de los ríos, los lagos, etcétera. O sea, no sé, si me puede recordar, estas dos que quedan, ¿son las últimas dos? ¿O qué es lo que quedaría pendiente en materia de sede de la Contraloría en regiones? En esa materia. Pasa a ese. Gracias. Gracias, senador. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Ahí sí. Muchas gracias.
primero que nada, saludar al Contralor. Tengo varias dudas, voy a tratar de agruparlas un poco en temas. Tengo entendido que aquí en el presupuesto para el próximo año se eliminan aquellas glosas que establecen deber de informar periódicamente al Congreso ejecución y detalles de gasto en personal, control de gasto reservado y viajes realizados puntualmente por el Contralor. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso en primer lugar? Si se mantiene ese deber de informar periódicamente, si es una cuestión que podría corregirse, creo que es importante garantizar esa información periódica. Diputado, Sí. a su pregunta, aprovecho de Sí, sí, sí. contestarle. En los distintos presupuestos que hemos visto, estamos en el último de la Contraloría de la segunda subcomisión especial mixta, la subcomisión, de forma unánime, ha repuesto glosas de información, porque el ministro Marcel nos explicó que había más de 1000, entonces borraron toda la glosa. Entonces, de repente hay glosas que sí se justifica que estén, e incluso en este caso el Contralor va a querer que estén respecto a que no haya nada, digamos, porque si no, igual va a tener más pega porque le van a mandar 1000 oficios preguntándole por determinado gasto. Pero como usted no sabía eso, para que sepa, digamos, que en todas las partidas que hemos repuesto, y en este caso, pues, en honor del tiempo, igual como lo hicimos con defensa, lo vamos a reponer en la comisión mixta. Las glosas de información. Perfecto, muchas gracias. Le agradezco ahí la aclaración. Claro, yo no estaba al tanto de eso. Respecto al segundo punto, y esto tiene que ver con el aumento de personal, me cuelgo de esto de dos hitos o de dos hechos relevantes en los últimos meses, todo lo que tuvo que ver con el deber de prescindencia, perdón, con el deber de prescindencia del gobierno dentro del contexto de las elecciones del plebiscito. Se señaló en distintas ocasiones por parte de la Contraloría que faltaba personal, que no había personal suficiente para hacer todas esas fiscalizaciones que muchas veces fueron solicitadas. En conexión con eso, también desde Ideas Republicanas, que es una institución con la que trabajamos con la bancada a la que pertenezco, se enviaron en julio 8 oficios de fiscalización, no han sido contestados a la fecha y Contraloría señaló que no tenían personal suficiente para dar respuesta a esto. Entonces, ¿cómo se ve esa aparente necesidad de una mayor capacidad de profesionales para dar respuesta a estas solicitudes de información? Según entendí, son 26 funcionarios adicionales que se estarían contemplando con el presupuesto 2023, si es que el Contralor considera que eso va a ser suficiente para resolver esta capacidad insuficiente, podríamos decir, o no suficiente para poder dar solución a estos requerimientos. Y también hay algunas dudas más puntuales respecto de lo que dice relación con viáticos. En el fondo, donde consta en transparencia los viáticos asociados a viajes del Contralor y también de otras personas, de otra persona, otro funcionario. Y había otro tema adicional respecto de funcionarios que entendemos, hemos tenido información de que existen funcionarios que tienen grado de jefatura, pero que están asignados a funciones que no son de jefatura. Entonces, solicitar clarificar eso, o sea, si un funcionario que tiene un grado de jefatura que es trasladado a funciones que no son de jefe, si en ese caso mantiene el grado, si se disminuye el grado, cómo opera esa situación, porque hemos tenido, en el fondo, conocimiento de casos puntuales, con nombre y apellido, en el fondo no es el caso para entrar en el detalle, pero gente que tiene grado de jefe, que desempeña funciones que no son de jefe. Entonces, ¿cómo opera esa situación cuando una persona ya ha ascendido a cierto grado, pero desempeña funciones que no se condicen con ese grado, si se corrige eso, si mantiene el grado de ese funcionario? Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Respecto a un comentario a lo que preguntó el senador Lago, efectivamente, este es un trabajo que la Contraloría lleva años, llevamos varios periodos en poder ir aumentando la infraestructura, porque nos preocupó siempre de que las Contralorías años atrás estaban en el mismo edificio de la Intendencia. Y tratamos, digamos, efectivamente que hubiese una separación, porque no era muy bien visto que tuviera
en el mismo edificio de la Intendencia funcionaba la Contraloría General de la República, regional. Y ahí hubo un plan de inversión año a año que se fue gestando en el país y con, como dice el senador Lago, efectivamente con muy buen sello desde el punto de vista, digamos, de los edificios que se construyeron. Algunos tuvimos problemas, por ahí estoy hablando, por ejemplo, región de los ríos en Valdivia, porque nos encontramos con unos problemas de patrimonio y ahí se demoró, se dilató y nos costó, pero efectivamente si uno ve que es un edificio hermoso, digamos, realmente se ha hecho de muy buena calidad. Y lo segundo, respecto al tema de, que me alegro, digamos, esta nueva contratación de personal, también nos preocupó hace muchos años atrás porque decíamos la gente joven no quiere ingresar a la Contraloría General de la República porque las remuneraciones eran extremadamente bajas y preferían, digamos, optar por otra institución. Pero después venía, una vez que entraba a la Contraloría, se iba perfeccionando esa persona y después venía el efecto de la grúa. Entonces, ¿cómo podíamos cautelar a esa persona para que no lo levantara el sector privado? Porque era muy apetecible una persona que haya estado 3, 4, 5 años en la Contraloría. Y también nos preocupamos en eso y con el Contralor, pues se ha seguido muy encima todos estos temas, digamos, para poder ir perfeccionando la Contraloría. Por eso que yo creo que en la Contraloría General de la República ha tenido un avance bastante grande, inmenso, tanto en infraestructura como en ir haciendo estos cambios que no son fáciles de personal humano cuando se cambia persona, bueno, aquí se personas que se retiraron por la edad que ya tenían que jubilarse, pero hay mucha gente joven que está en este momento participando en la Contraloría y hay que tratar de que no lo levante la grúa, digamos. Así que le comento esto porque es parte de esta subcomisión que nos ha tocado muchos años seguir a la Contraloría General de la República. Señor Contralor. Gracias, presidente. Voy a ir en el mismo orden entonces, si le parece, para ir respondiendo. Bueno, la verdad que cuando uno dice continuidad, por eso pareciera que es una palabra un poco peyorativa, a propósito de la pregunta, presidente, por su intermedio del diputado Sáez, en el sentido de que como que no hiciéramos nada más. Pero yo quisiera decir ahí un par de cosas. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno piensa en el control público, el control que realiza la Contraloría solo está en el tercer lugar del control. En primer lugar, tiene que haber un control que ejercen las propias jefaturas. En segundo lugar, tiene que estar las contralorías internas, los controles internos, el control municipal, por ejemplo. Y en tercer lugar, viene el control externo administrativo, que es el que hace la Contraloría. Uno podría hacer una opción y decir vamos a tener una mega Contraloría y por lo tanto una Contraloría que incrementalmente siempre vaya aumentando en personal, en capacidades, incluso en atribuciones. Pero yo ahí, obviamente que eso es una decisión política, pero a mí me parece incluso que visto desde la propia Contraloría, yo creo que eso no debería ser el rol de un control externo, porque quien mejor conoce la propia institución es quien está en la institución. Es decir, por ejemplo, el Contralor Municipal. Y por lo tanto, por ahí probablemente debía ir el refuerzo al control, más que en pensar que la Contraloría debiese abrirse a más. Y hay una segunda cosa. ¿Por qué también hemos optado por decir que es un presupuesto de continuidad? Porque en realidad el 2023 es el último año que a mí me corresponde ejercer como Contralor. Por lo tanto, a mí no me parecía, y cuando discutimos acá internamente el presupuesto y los proyectos, no me parecía que fuera oportuno abrir nuevos proyectos cuando en el fondo iban a quedar inconclusos producto de que mi gestión termina en diciembre del próximo año. Entonces, también ahí hay una razón, creo yo, que es importante tener en cuenta, presidente, por su intermedio, a propósito de la continuidad. No obstante eso, por ejemplo, el gasto informático y poder hacer poder mantener esos proyectos y hacer esos desarrollos incrementales es fundamental, no solo porque, evidentemente, por ejemplo, si uno piensa en sueldo exacto, que es un proyecto que permite el cálculo de las remuneraciones del sector público, permite ir avanzando hacia otros sectores más allá de la escala única de sueldos, escala de fiscalizadores o escala en materia de carabineros, de Fuerzas Armadas, para poder controlar el pago de las remuneraciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que es correcto decir continuidad, y por las razones que acabo de decir. Y como decía, a mí me parece que tener una mega Contraloría en cualquier país no creo que sea lo adecuado. Creo que la Contraloría tiene que cumplir un rol más estratégico desde el punto de vista de qué es lo que fiscaliza y tratar de concentrarse en lo que nosotros decimos los grandes recursos públicos, que es lo que
que lo que debería cumplir una institución de esta naturaleza. Ahora, me voy a saltar la pregunta de más fiscalización del aumento de dotación, porque me gustaría que lo explicara en detalle la secretaria general, si me permite, presidente. Pero desde el punto de vista de la pregunta, por su intermedio, presidente, a propósito del sistema de rendiciones, ahí me quedó la duda, porque el sistema de rendiciones precisamente es un sistema informático que se llama SISREC, que está automatizado y que es eso, un sistema, un software que en el fondo no debería tener problemas del punto de vista de su operación. Entonces no me quedó muy claro si se está refiriendo a eso, porque esa fue la... No tenía que ver con eso. Tenía que porque, ver, como dijo, sistema de rendiciones. dije sistema de rendiciones, puede Sí. haber sido un lapsus. Tenía que ver con que en general, ante requerimientos que se hacen a la Contraloría, estoy hablando exclusivamente de la región de los lagos, entre paréntesis, los tiempos de respuesta ante rendiciones u otro tipo de requerimientos son... Esto, yo transmito lo que se me señala, ¿no? Yo no he hecho requerimientos, por lo tanto no es mi visión particular, son excesivos en lo que a mí me ha llegado. Esa es la consulta. Presidente, los números de la Contraloría, si uno se va solamente a los números, de la tramitación de la Contraloría, sostenidamente los tiempos han disminuido. Los tiempos de la Contraloría son siempre menos. Evidentemente, si a uno le llega la toma de razón del Transantiago o la toma de razón de un plan regulador, eso es mucho más complejo y probablemente va a exceder los 15 días que están previstos en la ley. Pero en general, nuestra toma de razón está bajo los 14 días, son 15 días, en promedio. Entonces, yo creo que ahí, por eso, si hay casos puntuales, me gustaría conocerlos bien, porque para hacerme cargo, evidentemente. Y en segundo lugar, otra cosa. La Contraloría al año saca más de 25.000 dictámenes. Por ejemplo, los que solicitaron desde su sector, por su intermedio presidente, a la Contraloría en julio. El plazo legal para un dictamen son 6 meses. Por lo tanto, en estricto rigor, tenemos hasta enero del próximo año para responder. Eso en primer lugar. Pero en realidad, demora excesiva versus qué. Cuando un dictamen, lo que significa es un conflicto jurídico que se está solucionando administrativamente. Un conflicto jurídico que por definición es la definición de juicio. Por lo tanto, comparativamente, si uno dijese, esos 25.000 dictámenes en realidad son 25.000 juicios que los funcionarios, los parlamentarios o los ciudadanos deberían llevar a los tribunales, ¿cuántos estarían demorando? ¿6 meses? Bueno, entonces, esa es mi pregunta, porque a nosotros siempre nos... Y la palabra es correcta aquí, nos ponen el mote de que nos demoramos. Pero claro, yo entiendo también que estamos en una situación de inmediatez donde todo hay que responderlo inmediatamente. Y normalmente no se puede. O sea, por ejemplo, hoy día tenemos un problema de ejecución presupuestaria grande en materia de obra y tratar de agilizar la inversión pública en materia de obra pública. Y efectivamente, antes de ayer ingresó el decreto que hace una pequeña modificación al reglamento de obras públicas para poder de alguna manera compensar los costos mayores que han habido en materia de obra pública. Pero ingresó antes de ayer, presidente. Tenemos 15 días. Entonces, va a salir, obviamente no nos vamos a tomar los 15 días porque entendemos la premura que esto tiene y es fundamental incluso para la supervivencia literal de las empresas constructoras que están hoy día con el agua al cuello producto de la inflación. Pero claro, o sea, también veamos cuánto se demoraron en discutir la reforma al reglamento que nos anunciaron hace un tiempo. Entonces, no quiero echar al agua a nadie, pero también quiero defender a la institución y a sus funcionarios en el sentido que yo creo que sostenidamente los tiempos han sido menores. En ese sentido creo que si uno le echa una revisada a las cuentas públicas y podemos hacer llegar esa información, comparativamente uno va a ver cómo se ha ido disminuyendo en los plazos. Del punto de vista de los fiscalizadores, si le parece, presidente, me gustaría que en detalle se pudiera... ¿Y el plan estratégico hasta cuándo se extiende? Presidente, nosotros hemos tenido, por su intermedio al diputado, hemos tenido 2 planes estratégicos en la primera mitad y ahora en la segunda mitad. El plan estratégico es hasta el año 2024. Este es el... Sí. Gracias, señora Nelly. Gracias, presidente. Sí, por su intermedio, presidente, efectivamente hemos tenido aumentos de dotación año a año. Es evidente que frente a la demanda ciudadana, sobre todo cuando estamos en periodos de contingencia especial,
no existe dotación en institución alguna que pueda cubrir, digamos, todas las demandas que se puedan dar en momentos peak de solicitudes. Pero las conversaciones con DIPRES, digamos, de todos los años que yo estoy y antes también, siempre han habido aumentos de funcionarios, siempre ha habido aumento de dotación. Ahora, ese aumento de dotación está en el número que pide la Contraloría. Muchas veces no, pero también se entiende que DIPRES hace un esfuerzo, el Ministerio de Hacienda hace un esfuerzo frente a las peticiones que nosotros hemos realizado y generalmente terminamos en un número que nos permite a nosotros por lo menos dar una continuidad y también abordar ciertos ámbitos que en lo particular, como era la pregunta que se había formulado, van al ámbito de fiscalización y de apoyo a la fiscalización. Como ya se había mencionado antes, nosotros en el ámbito de la fiscalización también llevamos abogados que van ahora a apoyar más el mundo de fiscalización que propiamente el mundo jurídico propiamente tal. Entonces, además de la diversificación de las profesiones y de las especialidades, también hay un apoyo jurídico que se va al mundo de la fiscalización justamente también para hacerla más rápida. Gracias. Continúo. Gracias, presidente. Perdón, la pregunta puntual era respecto a la distribución de esas nuevas contrataciones y si estaba ya definido o resta todavía por definir. Presidente, sí. Efectivamente, la distribución no se hace pensando, digamos, a priori, dónde deben llegar esos aumentos fiscalizadores o aumentos funcionarios o aumentos de abogados de profesionales que tenemos, sino que se van levantando con diagnóstico con cada una de las regiones. Por lo tanto, hay una distribución que permanentemente, no solo una vez al año, nosotros tenemos, obviamente, por periodos, digamos, normales de que van saliendo profesionales, van entrando otros, lo que vamos haciendo es mirando desde la Secretaría General cómo están los equipos y por lo tanto frente a todas las solicitudes cada cierto tiempo empezamos a generar, digamos, a llenar esas vacantes o a aumentar en los casos que ha aumentado mucho la demanda. Eso. Solo para complementar, presidente, si me permite, en Los Lagos acaban de incorporarse 3 fiscalizadores y hay un concurso en curso también a propósito de un pequeño aumento de la dotación de Los Lagos. ¿Sigo, presidente? Sí, Gracias. Y del punto de vista de la infraestructura, que es lo que preguntaba el senador Lagos, efectivamente, obviamente, y previo a mi gestión, o sea, ya con el Contralor Elwin, después Chola, hubo algunas mejoras de infraestructura y sobre todo durante la gestión del Contralor Mendoza se hizo avances, yo diría de unas 6, no sé si tú, Mauricio, tienes el dato en la cabeza, pero deben ser unas 6 o 7 contralorías regionales que se construyeron, más la renovación de los edificios a nivel central, que son muy bonitos también como quedaron. Sí. Ahora sí, yo quiero decir que no fue una prioridad de mi gestión la infraestructura porque ya estaba. Sí, tratar de sacar adelante las que faltaban, que son básicamente Iquique, Copiapó, Ñuble, si no me equivoco, y esas son, ¿no? Y Coquimbo. De las 4 hay 2 que podríamos decir que están en marcha. Ahora, llevar adelante infraestructura como la que se hizo en la gestión anterior es muy difícil y eso capta casi toda la gestión al final para poder, impacta mucho en la gestión de la institución. Así es que esa es la razón. Y las otras preguntas, presidente, ¿qué hago? ¿La respondo igual? Ya. Sí, pero solo me gustaría decir una cosa, presidente, porque sí, cuando... lo que no quiero es que quede como que el Contralor no quiso responder. Sí, eso. Porque además, como se dijo, ¿dónde constan los viajes del Contralor como si no constaran? Me parece a mí que es importante que lo responda. Presidente, en primer lugar, están las obligaciones legales que están en la plataforma de Infolobby y, por lo tanto, esa es la obligación legal. Sin embargo, en la Contraloría nosotros tenemos una buena práctica que se llama transparencia proactiva, que está en la propia página web de la Contraloría, donde aparece, por ejemplo, a propósito de los viajes que realizo yo como Contralor, aparece el viaje, el motivo del viaje, la participación que he tenido, por ejemplo, si hay un video o si hay una presentación o hay una exposición, está puesta también ahí a disposición del público. Está puesto quién paga el viaje, porque normalmente lo puede pagar el presupuesto de la propia Contraloría, pero también hay viajes que lo pagan otras organizaciones y por lo tanto los recursos aparecen ahí. Y por lo tanto está todo ahí transparentado en transparencia proactiva, que es una buena práctica de la Contraloría.
y por lo tanto yo creo que no hay nada que uno pudiera pensar que está oculto. Y del punto de vista de los grados de las jefaturas, también ahí ya es una pregunta que a mí me sorprende porque no sé a qué caso se refería el diputado, pero en general las personas, o no en general y en particular, las personas que ejercen cargos de jefatura tienen grado de jefatura y las que ejercen grados profesionales, que pueden ser altos también, ejercen una posición profesional. Entonces no sé realmente a qué se puede estar refiriendo. Lo que sí puedo decir que en mi gestión por lo menos ha habido un proceso de estandarización de los grados, donde jefes de división tienen un grado que es el grado 2, jefe de departamento tienen grado 3, contralores regionales tienen grados 4 y 5, porque 4 es para las contralorías más grandes, Santiago, Concepción, Valparaíso, 5 el resto de las contralorías regionales, y luego se uniformaron los grados de los jefes de unidades jurídicas, que son grados 7, con los jefes de unidades de control externo, que son los fiscalizadores, que son grados también 7. Antes ahí había una gran diversidad de grados. Entonces, ha habido todo un proceso de que cada cual sabe cuál es el grado que le corresponde. Eso es lo que podría decir, presidente. Gracias, señor Contralor. ¿Alguna duda? Entonces, bueno, como le comenté recién al Contralor, en la mixta vamos a reunir algunas como lo hemos hecho con los otros ministerios, glosas de información que es importante que estén, pero porque se ahorraron todas. ¿Ah? Entonces quedaron algunas con casi nada, e incluso algunos nos han pedido que pongamos por lo menos este otro. Secretaria, ponga en votación, por favor. Antes de votar, simplemente felicitar el trabajo que se ha hecho en los últimos años en materia de comunicaciones, para quienes somos más jóvenes y nos informamos de manera más diversa también. Yo además soy administrador público y uno como que es medio fan de Contralorito, por ejemplo, y creo que esa manera también de acercar la función de la Contraloría a la ciudadanía a través de formas distintas y más innovadoras ha sido también un avance bien significativo que se reconoce y se valora. No, mire, yo solamente para tratar de empatar en algo a los millennials, yo voy a plantear que de ahora en adelante también consideren tener la existencia de una Contralorita también, ¿ok? Contralorite, Contralorite. Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en votación la partida 04 correspondiente a la Contraloría General de la República de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023 con su único capítulo y programa. Diputado Sáez. A favor, secretario. Senador Galilea. A favor. Senador Lagos. A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Aprobada la partida 04 por 4 votos a favor. Señor Contralor, le agradecemos, digamos, su exposición, como también la presencia del señor Mauricio Rojas, la secretaria general del Salva, el abogado de la unidad legislativa, señora Catalina Venega, y con esto damos término a la partida 04 de la Contraloría General de la República. Sí, córtalo.
necesario dirimir en esta oportunidad. Y que, según me informaron hoy día, tiene que ver con una asignación para calefacción sustentable. Me dijeron que ayer se produjo un doble empate. Sí, señora secretaria. Y 2 veces doble empate, entonces tenemos que dirimir hoy día los 4 miembros de la comisión, para que tome usted la votación. Muy bien. Entonces, en conformidad a los términos señalados por el presidente, diputado Sáez. A favor. A favor De la votación separada. Claro, ayer voté en contra. Ayer ustedes dos votaron en contra, nosotros dos votamos en contra, ustedes dos votaron a favor. Ya, entonces estamos votando votar en separado eso. A favor. Senador Yo voy a Lago. mantener mi voto. No soy oficialista a muerte. Presidente. Entonces, el señor presidente pone ahora entonces en votación la asignación, perdón que no tengo los antecedentes, la asignación número 11 del ítem 03 del subtítulo 24 de la Subsecretaría del Medio Ambiente, en cuyo caso de conformidad a lo que podría hacer el señor presidente es reducir, digamos, a 1.000 pesos. En este sentido, entonces, se pone en votación la asignación. Diputado Sáez. De rebajar, muy bien. No, 1.000 es la costumbre. Senador Lagos. Señor presidente. Ya. Entonces, 3-1 quedaría rebajada la asignación a 1.000 pesos.